Grabamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en la sesión 2 de nuestra actividad integradora en la parte 1. Estábamos haciendo un pequeño recuento o un breve recuento sobre los elementos vistos en la última sesión y estábamos con la filosofía griega. Y veíamos que dentro de la filosofía griega había 3 grandes periodos de los cuales ustedes ya me habían señalado, que era la filosofía presocrática, también considerada como la filosofía que se encargaba del estudio de la fisis o del estudio de la naturaleza. Luego la filosofía clásica, que es como la filosofía más conocida en Grecia, compuesta por 3 autores, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y luego la filosofía helénica, que eran los estoicos, los cínicos y los epicúreos. Y yo les recomendaba que para estudiar para el examen se concentraran directamente en Platón y Aristóteles, porque es como la rama que más se retoma dentro del estudio de la psicología. Platón con el mundo de las ideas, esta dualidad que tenemos entre el mundo físico y el mundo de los objetos abstractos de la mente, y Aristóteles con su idea de que todo conocimiento parte de los sentidos, parte de la experiencia, y por tanto tenemos que retomar a los sentidos de la experiencia. Y también les comentaba que gran parte de la filosofía va a partir de esta dualidad entre los idealistas o racionalistas que buscan una verdad absoluta, a priori, innata, inmanente, y los materialistas o empíricos que van a buscar las pruebas físicas, las pruebas contrastables, materiales. Bueno, luego pasamos a la Edad Media, donde veíamos que el pensamiento como que tiene un momento de inflexión, se vuelve muy especulativo, y lo que va a tratar de hacer es retomar el pensamiento griego, pero convertido o transformado en pensamiento apto para el cristianismo. Y con esto, bienvenido Ramiro, te paso el paso de lista para que te puedas registrar, ¿ok? Muy bien. Ah, pues ya estabas, Ramiro, perdóname por saludarte otra vez, pero va. Entonces tenemos que la filosofía en la Edad Media va a retomar a Platón de manos de San Agustín y va a retomar a Aristóteles de manos de Santo Tomás. Si les interesa este lado más teológico, más metafísico de las pruebas de Dios, pueden buscar las 5 vías de la existencia de Dios de Santo Tomás, son bastante fuertes y contundentes, pero ya, para lo que a nosotros nos atañe o a lo que a nosotros nos interesa como pensadores o personas que reflexionamos sobre la mente y sobre la psicología, esto se va a poner muy presente en el siglo XVII, XVI, con, bueno, un poquito antes también, con el Renacimiento. Veíamos que el Renacimiento era volver a las ideas, volver a retomarlas, y poníamos como ejemplo el Novum Organum, con los 4 espíritus, los 4 ídolos, y cómo se reflejaba en la filosofía de Galileo, Copérnico, Newton, y cómo aquí lo que vamos a tratar de hacer, y esta es una parte súper importante, en el Renacimiento se va a, déjenme aceptar a Clara, en el Renacimiento se va a volver muy importante la experiencia, la sistematización y la experimentación. Como ya no nos vamos a basar en la pura tradición, en los puros legados que nos daban los autores antiguos, ahora nos vamos a basar en la experimentación y vamos a tratar de sistematizar todo el pensamiento, lo cual lo podemos ver ya más presente en la filosofía, perdón, en la ciencia moderna. De hecho, Galileo tiene una frase muy bonita que decía que el lenguaje de la naturaleza o el lenguaje de Dios eran los números. ¿Por qué les digo que es muy bonita? Porque si decimos que el lenguaje de la naturaleza o el lenguaje de Dios son los números, entonces lo que tenemos que entender es cómo funcionan las constantes en el universo para poder entender el mundo y también entender a Dios. De hecho, Einstein va a retomar muchas partes, como la mejor forma de acercarse a la divinidad es por medio de la razón y del estudio de la naturaleza. Pero bueno, hasta aquí vamos. Ahora sí, vamos a arrancar con nuestras primeras posturas un poquito más cercanas a nuestra época. Primero, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Ok, voy a continuar, ya saben, cualquier duda, cuando gusten me la pueden hacer, ¿va? Empezamos con unos términos que de hecho vienen hasta la unidad número 3, pero lo estamos recuperando ahorita como para ir uniéndolo con la época en la cual van surgiendo. El primero de ellos es el innatismo.
Recordarán, déjenme quitar la respuesta, ¿recordarán qué es lo que dice el innatismo? ¿O de qué trata el innatismo? Piénselo, piénselo. El innatismo, ¿de qué tratará? ¿O de qué irá esa palabra? Ya sea que lo escriban o me lo digan. Un ¿Puedo yo, conocimiento. profesor? Ay, Adelante, adelante, cualquiera de los dos. Adelante. bueno, es un conocimiento que es innato, que viene desde el nacimiento, que ya lo traemos, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Norma. Y Es lo que decía Platón, ¿no? muy bien, Con, sí. con con el hombre que no había estudiado y que innatamente conocía cosas. Perfecto, perfecto. De hecho, lo que estás diciendo, Ramiro, tal cual, tal cual, tal cual, viene en un diálogo llamado el Teteto o el Tetetes, por si te interesa. Literalmente lo que estás diciendo viene en ese diálogo, pero después de que hagan exámenes. Para los que acaban de llegar, les voy a volver a pasar el enlace del pase de lista para que aquí lo tengan presente. Y continuamos. Efectivamente, el innatismo es una postura filosófica y epistemológica que señala que existen ideas o estructuras mentales antes del nacimiento, antes de, antes de que ustedes adquieran experiencias, tenemos ideas ya plasmadas. Y esto lo podemos ver de muchas formas. Por ejemplo, como bien nos decía Ramiro, Platón. Platón con el mundo de las ideas decía que todos ya conocíamos todos y que teníamos que recuperarlas por medio de un proceso que él llamaba la mayéutica o el arte de preguntar. Esto lo van a recuperar ustedes cuando vean lo del diagnóstico clínico. Ya lo van a ver en tercer semestre. Se retoma mucho la mayéutica platónica. Bueno, aparte de Platón, ¿qué otros autores consideran ustedes que podrían ser innatistas, que consideren que hay conocimientos antes de la experiencia? ¿Cuáles podrían ser? Descartes. Descartes, totalmente, totalmente. De hecho, un libro básico, así, y básico y muy bonito que pueden leer ustedes de Descartes, son las meditaciones metafísicas. Ahí hace una prueba detallada de por qué existe Dios desde el racionalismo. Y bien, tenemos a Descartes. Otro autor es Leibniz. Leibniz, que ahorita está muy de moda por esto de los multiversos y las diferentes dimensiones, está como muy en boga. Pero también otros autores ya más contemporáneos lo manejan. Por ejemplo, algunos consideran que Jean Piaget, padre de la corriente cognoscitivista, perdón, o constructivista, va a señalar que existen ciertas estructuras mentales que vamos desarrollando de forma innata. O sea, cuando vamos pasando de un estadio a otro desarrollo, vamos como desbloqueándolo como niveles. Entonces eso es como innato. Immanuel Kant también. Entonces es una postura que sigue presente hasta nuestros días. Es muy, muy, muy fuerte. Bueno, esta postura del innatismo, por acá se los pongo, normalmente va a estar relacionada al racionalismo, porque el racionalismo, al creer que por medio de la razón puedo adquirir a verdades más allá de la experiencia, pues se va a vincular directamente con lo innatista. Y dualista, ¿por qué? Porque los materialistas normalmente son empíricos, son personas que consideran que todo proviene de la experiencia. Entonces, si tú consideras que no todo viene de la experiencia, sino que puede venir, no sé, de Dios, de los primeros principios, de una estructura superior, entonces será un dualismo porque hay una división y podría caer por allí. Bueno, ahora sí, para aunarlo con el innatismo que acabamos de ver, vamos a ver el racionalismo. El racionalismo es una postura filosófica y recuerden, las posturas filosóficas, tanto el racionalismo, el innatismo, ustedes las poseen. De hecho, ustedes de cierta forma son racionalistas, son empiristas, son idealistas, son a una de estas posturas y de hecho la visión que tienen sobre la psicología o sobre muchas otras cosas depende de este tipo de posturas. Entonces, al hacerlas conscientes, al hacer ustedes conscientes qué tipo de postura filosófica tienen, van a hacerse también más conscientes del tipo de psicología que van a aplicar. Vamos a ver. Los racionalistas van a sostener que toda la búsqueda del conocimiento o todo el andar por el camino de buscar la verdad va a partir por medio de
el uso claro de la razón. La experiencia nos puede engañar, nos diría Descartes. Un experimento que a mí me gusta mucho, pero que no es recomendado porque les puede causar artritis, es un día metan una mano en un bote con hielo y la otra mano metan en agua caliente. Y después metan las dos manos en agua tibia. La mano que estaba en hielo va a sentir el agua tibia caliente y la mano que estaba en agua caliente va a sentir el agua fría. Y es la misma agua. Aquí con este experimento racionalista, lo que se trata de probar es que la experiencia sensible nos engaña. Piensa en un espejismo, ya dentro de la psicología de Freud, en un lapsus auditivo, un lapsus visual, un algún fallo mental cognitivo, puede fallar. Entonces, para no tener estos problemas de la experiencia que nos falla, nos vamos a basar por medio de la razón. Ok. Al basarse en la razón, el método que lo va a ayudar es el método deductivo. Aquí me detengo tantito para preguntarles, porque en sus actividades, como que noté, en sus podcasts, como que noté un poquito de dudas con eso. ¿Recordarán cuál es el método deductivo? ¿Cuál es el método deductivo? De lo que va de lo general a lo particular. Totalmente, Ramiro. Sí, recuerden, el método deductivo es el que va de lo general a lo particular, o de lo universal a lo particular. ¿Por qué se vincula con el racionalismo? Porque si tenemos ideas universales, las aterrizamos en ideas particulares. Si yo digo, todo ser humano es bueno, bueno por naturaleza, una postura que, por ejemplo, toma Rousseau, pero eso ya es para otra asignatura. Si yo digo, todo el hombre es bueno por naturaleza, lo que puedo decir de Margarita, de Ivonne, de Gladys, de Clara, de Daniel, es que son buenos por naturaleza. En cambio, si yo digo que el hombre es malo por naturaleza, sé que no venía en la asignatura, ¿va? Pero ¿saben quién decía que el hombre es malo por naturaleza o que el lobo es el lobo del hombre? ¿Me Thomas suena? Hobbes. Thomas Hobbes, perfecto. Muy bien. Entonces, si yo considero que el hombre es malo por naturaleza de forma general, puedo decir de forma particular que cada uno de nosotros es malo. Y vamos a ver por qué se vincula con Jean Piaget, por poner un ejemplo. Si yo digo que todas las personas tienen que pasar desde las operaciones concretas hasta las operaciones formales y, y todos tienen que seguir esto por ciertas etapas de edad, lo que estoy diciendo es que Juanito, Panchito, Carlitos lo van a tener que hacer, de lo general a lo particular. Es el método que acompaña normalmente a las propuestas racionalistas. Está genial porque si lo logras tener el concepto general o el concepto universal, pues todo se deriva mucho más fácil. El problema es llegar a esos conceptos universales, es como el gran conflicto. O piensen también en la física. Eh, la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Esto va a ser igual para todos los objetos en las mismas circunstancias. Entonces, con la regla general saco la regla particular, que es algo que también va a tener mucho la ciencia. Poder generar reglas generales para poder aplicarlas en casos particulares. Pero bueno. Después del racionalismo, vamos a... Perdón. Otro caso importante. Parece que no, pero la filosofía lleva un cierto desarrollo histórico también por países. Es decir, los países más desarrollados en su momento o los países más desarrollados en su época van a ser como la filosofía predominante. En el caso del Renacimiento, se desarrolló en Italia durante toda la revolución industrial primera que hubo. El racionalismo es de corte francés. René Descartes y demás son normalmente franceses. Y a la vez que estaba desarrollándose el racionalismo en Francia, en Inglaterra se desarrolla el empirismo. Para los que acaban de llegar, les voy a compartir el enlace de el pase de lista y seguimos. Entonces, el empirismo es una corriente filosófica que, a diferencia del racionalismo, va a enfatizar en el uso de la razón, el uso de la experiencia. Todo conocimiento parte de experiencias y, por tanto, lo único que nosotros podemos hacer es ir acumulando estas experiencias para poder determinar lo que es correcto o lo que no lo es.
Aquí tenemos representantes que hemos visto como Hume y Locke. Pero bueno, el método que los va a caracterizar es el inductivo. Si por una parte habíamos dicho que el método del racionalismo era el deductivo, para los empiristas va a ser el inductivo, porque vamos partiendo de pruebas concretas, de pruebas chiquitas, y poco a poco las vamos a ir refutando y las vamos a ir ampliando hasta llegar como a la verdad más generalizada que tenemos. Bien, dentro de psicología, dentro del campo de psicología, ¿quiénes creen que sean empiristas, que sean, que consideren que todo conocimiento parte de la experiencia? Skinner. Exactamente, Skinner. totalmente, Skinner. Skinner, o sea, el conductismo, y el El conductismo conductismo en clásico, general. exacto, el conductismo en general. Y vamos a ver por qué, o sea, sí, el conductismo en general. Les comentaba en otra sesión que, por ejemplo, el concepto de la mente para los conductistas no existe. Un conductista te va a decir la mente no existe, lo que existen son las conductas. ¿Por Es qué? la caja negra, ¿no? Efectivamente. A ver, pero ¿a qué te refieres con la caja negra, Ramiro? Sí te entiendo, pero amplíalo un poquito más. Que es ahora sí que de alguna manera, ahora sí que es la forma de la conducta del ser humano, cómo se va integrando. Y de alguna manera esa parte que se desconoce, pero que está ahí, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sí, es como esta caja negra, la cual no tenemos acceso. Si les gusta Immanuel Kant y vieron algún videito que por ahí les puse, sería el noumeno, lo incognoscible, lo que no se puede tocar. Y los fenómenos, o lo observable, es lo que sí se puede trabajar. Para los conductistas, todo conocimiento del ser humano parte de la experiencia. También las neurociencias parten de la pura experiencia. Ahora, ¿por qué les comento que una visión materialista, racionalista, idealista de la filosofía que ustedes posean va a tener implicaciones para su desarrollo como psicólogos? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que de repente llega una persona a su consultorio, la cual dice que le duele mucho la cabeza, le duele mucho, mucho, mucho la cabeza, mucho. Si ustedes, bueno, lo primero que tendrían que hacer, y esto es parte del diagnóstico cuando ya lleguen a esas asignaturas lo van a ver, es descartar los aspectos biológicos. Entonces la llevan con un médico, bueno, la mandan a hacer estudios con un médico general para que les haga todos los análisis correspondientes. Ver si no tiene anemia o algún tipo de trastorno que genere el dolor de cabeza. Y después de todos los análisis que le hacen, descubren que no tienen nada, no tienen ningún tipo de malestar físico. No aparece nada en una tomografía, los niveles de sangre son correctos y demás. Si ustedes son materialistas, conductistas o empiristas, ¿esa paciente tendrá algún tipo de enfermedad o no? Sí, tiene una enfermedad y puede ser espiritual, puede ser de conducta, puede ser, ahora sí que, bueno, ahora sí que la gama puede ser muy desarrollada en diferentes formas, ¿no? Muchas gracias, Ramiro. Aquí va el punto, mira. Si es empirista o es materialista y no aparece nada en un estudio biológico, directamente va a decir el médico o va a decir una persona de este corte, mira, no tiene ninguna enfermedad biológica. Quizás tiene un problema de conducta o una mala hilación de las acciones que toma, pero como tal no tiene una enfermedad y va a tener un cierto tipo de tratamiento. Ahora, lo que mencionaba este Ramiro sobre una enfermedad espiritual o una enfermedad de otro tipo, un idealista, un racionalista sí lo podría considerar. Por ejemplo, desde la postura de Freud, podríamos decir, mira, quizás no hay nada físicamente, pero en la mente tiene un trastorno y hay que trabajarlo. Cambian las perspectivas que poseemos. De hecho, el manual donde aparecen las enfermedades psicológicas o los trastornos psicológicos, en particular, no en general todas las enfermedades, sino solamente las que están en la mente, ¿cómo se llama? ¿Lo recordarán? DSM-5. Efectivamente, el DSM-5, ahí sí que luego le dan una ojeadita, todos no lo van a terminar viendo, pero el DSM-5, en un primer momento, cuando surgió el DSM-1,
era totalmente empírico. Todo trastorno tenía que ser material, tenía que ser comprobable y contrastable. Ya actualmente es más holístico, ya tiene diferentes acepciones, acepta diferentes escuelas y se va ampliando el concepto. Pero bueno, vamos a seguir, porque ahorita nuestro tema no es ese. Entonces, los empiristas recuerdan que los principales representantes que tenemos de ellos son Hume y son Locke. Y recomendación, para el caso del problema de la comunidad, les aconsejo que le den una ojeadita a Locke, que es también a Hume, pero principalmente a Locke porque habla mucho sobre la tolerancia y sobre elementos que pueden funcionar. Ok. Después del empirismo y el racionalismo, vamos a ver otra corriente que apareció derivada del empirismo con unas pequeñas variaciones de manos de Hartley, que es el asociacionismo. ¿En qué consiste esta postura? Sí, todo conocimiento es empírico, pero es más refinado. Es decir, el conocimiento se va a dar por medio de conexiones entre diferentes ideas y este tipo de acciones es el precedente de las neurociencias y de la doctrina cognitivista, perdón. Entonces, el asociacionismo lo que va a señalar o lo que va a plantear es que nuestra sensación, nuestras percepciones sensibles como el tacto, la vista, van a hacer en el cerebro ciertas conexiones, ciertos nudos, y estos nudos van a generar el pensamiento o van a generar la conducta. Si a ustedes les gusta la ciencia ficción, por ejemplo, muchos cuentos de Isaac Asimov señalan que la conducta nace o surge por fallos en las conexiones de los robots, y entonces estos fallos en las conexiones como que generan la conciencia en ellos. Sería muy parecido, nuestro cerebro funciona a través de nudos, a través de conexiones, somos como el resultado de estos pequeños nuditos que se van formando. Esto ya es más avanzadito y es el presente de la neurociencia y las doctrinas cognitivistas. Bueno, muy bien. Vamos a... Ok, voy a salirme tantito por aquí. Permítanme. Vamos a cortar hasta aquí esta parte y regresamos para seguir trabajando, ¿ok? Entonces, regresan por favor y seguimos trabajando. Bye, bye.